Nadie te ha contado que puedes navegar entre vestigios de ciudades, visitar el arte y la arquitectura y disfrutar de la historia en un solo lugar, Colombia. Sinrumbo.net te invita a decir yo voy y recorrer Colombia. Para más información ingresa a www.sinrumbo.net. Sinrumbo.net. Hola a todos, muchas gracias por regalarnos un espacio de su tiempo para escucharnos. Es muy grato hacer este segundo intervalo de los podcasts de Sinrumbo.net. Naturalmente hay que darle gracias a un montón de gente que ha confiado en este proyecto, me refiero al de los podcasts, como lo son Mario Hernández, Haider Cardona, quien locuta también, es la voz comercial, Cristina también nos ayudó con su voz comercial y a la Universidad de los Libertadores. Gracias por confiar en este pequeño proyecto de podcast que esperamos se extienda y le guste muchísimo a la gente. Este es mi preámbulo, tengo mucha carreta para contarles pero poco tiempo porque la invitada de hoy se merece toda nuestra atención, así que sencillamente les voy a contar que estoy feliz. Este tema de emprender no es para nada sencillo, me refiero a todos los elementos anímicos que se necesitan para estar haciendo esto. Hace unos días hicimos nuestra primera expedición sin rumbo. Lastimosamente para ustedes fue una expedición privada. Quienes me siguen en Instagram, algunos de ellos pudieron apreciar un poco de lo que se trató. Pero abrimos un segmento muy pequeño de campamento ese fin de semana, el cual fue todo un éxito. Nos fue de maravilla, acampamos en las montañas del sur de Bogotá. Hay una foto en la que yo digo, y abro comillas, nosotros vemos todos los días a los cerros y así nos ven los cerros a nosotros. Es una foto en la noche, está en mi Instagram, que la tomo desde el cerro hacia Bogotá y pues es un espectáculo, ahí la pueden ver en el Instagram. Y entonces se da uno cuenta, o me doy cuenta yo, que hacer turismo desde la empresa es difícil, es fregado, pero es reconfortante. Para el tiempo que sale este podcast al aire, última semana de abril, todo lo que va a ser mayo, les cuento que ya está o estará disponible el segundo campamento, el cual se va a hacer en la represa del Cisga y su eje temático será la cosmología muisca. Va a estar buenísimo, además que hicimos un súper descuento de lanzamiento. Estos campamentos tienen un precio de 200,000 pesos por persona, pero el pasado lo manejamos en 100,000 pesos. Y este está en 160,000 pesos. Y aún mejor, quienes contraten mediante la página web en transacción electrónica solo van a pagar 128,000 pesos. Esto incluye de todo. Si ustedes solamente llegan a la estación de Héroes el sábado y nosotros los volvemos a bajar en la estación de Héroes el domingo a mediodía. O sea, es un día con la noche. Y la pasan buenísimo, no se preocupan de absolutamente nada más. Otro punto por el que estoy feliz, estamos confirmados para el próximo showroom de Santa Marta, el segundo, la exposición que hace Cotelco y su seccional Cotelco Magdalena, en cabeza bajo el liderazgo de un gran amigo, Omar García. Va a ser especial porque quiero tener en Sin Rumbo destinos que están en el Magdalena y quiero comercializarlos de una manera fuerte, como por ejemplo Minca. Y el tour también que existe en Aracataca o Macondo, toda la historia de Gabriel García Márquez, como ustedes le quieran decir, en realidad Macondo es todo Colombia. Tercero y último, estoy muy feliz porque finalmente logramos la consecución de nuestro Registro Nacional de Turismo. Es el número 69054. Y bueno, ya no les echo más carreta, vamos con la invitada de hoy. Esta es la conversación entre viajeros del mes de mayo. Tuve el placer de trabajar para y luego con Sandra Howard Taylor. Entre los muchos proyectos de su vida se destaca el de haber sido viceministra de Turismo del gobierno Santos y una de las que más tiempo tuvo su cargo liderando un viceministerio, según el diario La República. También tuvo que afrontar un periodo complicado y muy reciente de la política pública del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como gobernadora encargada. Y de ahí para abajo, lo que quieran. Fue gerente de Caracol Radio en las islas, vivió en Estados Unidos, tiene 2 hermosas hijas y hoy en día, junto al doctor Eduardo Osorio, tiene un proyecto para potenciar la competitividad turística del país llamado Viviajar. Sandra Howard Taylor, en nuestra conversación entre viajeros.
Una conversación entre viajeros. ¿Qué ha sido de tu vida estos meses? ¿Sí has descansado? Sí, cantidades. ¿Dormiste? El sueño nunca me ha... ¿No? No me trasnocha el sueño. Yo sí terminé y dormí una semana entera. No, Juli, yo sigo diciendo, igual que en la oficina, que para dormir se hicieron los aviones, Ajá. para dormir No, yo necesito aprovechar todas las horas hábiles que me da el día. ¿Duermes en el avión? Duermo en el avión, pero ¿Profundo? fácil, ¿Sí? fácil. Hay gente que no puede. No, yo lo tengo calibradísimo. ¿En serio? Sí, y además rara vez me trasnocho. Yo generalmente cuando ya decido que es que me voy a dormir, Es a dormir. apago el switch y quedo en estado de coma Ujú. hasta cuando nuevamente el reloj biológico me ¿Y despierta. trabajando dormías igual? Sí, ¿O no? sí. ¿A Así qué- sean- ¿A qué hora te acostabas? Nada, bueno, eso ya sí dependía del trajín. Yo no sé tú a qué hora dormías. de lo que tocaba. ¿Cómo? Yo no sé tú a qué hora dormías. Es imposible. No, claro. Lo que pasa es que, como te digo, de pronto me acostumbré a que si eran 4 horas de sueño, eran 4 horas de sueño profundo, reparador, Ujú, sueño bueno. ujú. Dependiendo de las épocas, había días en que sí hasta soñaba uno con los temas y se levantaba uno con eso en la cabeza y uno decía, ok, hoy no fue un buen día de sueño, Ajá. pero lo tendremos que recuperar en algún momento. Tú naciste en Providencia. ¿Cómo es eso? Después de un tiempo ya estar tanto tiempo en Bogotá. No, nacer en Providencia es un privilegio. De verdad que muy pocas personas tenemos la dicha de tener una infancia en un lugar tan especial como esa isla, ¿Cómo es la infancia allá? como la pintan en los cuentos. Sí. Es otro mundo, es otra historia, es otra cosa. El Tú Green Moon, creces literal. en un sitio que es totalmente mágico, divino a nivel de naturaleza, pero además con una comunidad que es como si fuera toda una familia. Todos se conocen. Sí, es una familia extendida. Entonces te cría no solamente tu núcleo familiar de sangre, sino también la comunidad Es un como tal. colectivo. Mm. Y siente uno como responsabilidad por los hijos de su vecino, por los primitos. Y la percepción de la vida, a pesar de estar en un sitio tan pequeño, es de un universo muy grande. ¿Y cómo está la isla hoy a cuando naciste y creciste allá? ¿Qué tanto ha cambiado? Ha cambiado ¿O bastante. es verdad que se detiene en el tiempo? ¿Providencia no pasa nada? En o- Providencia hay unas cosas que son las fundamentales, Ujú. que son las que uno dice, Providencia Es no eso. ha cambiado. Ok, ¿cómo qué? La cercanía con la gente, el estilo de vida relajado, que muy pocas cosas realmente te perturban cuando estás allá. Es más, es una sensación que es difícil de describir, pero yo me identifico con un amigo que decía que cuando él aterrizaba en Providencia, era como si el vórtex que Lo gira agarrara. se desacelerara y todo se vuelve como en un Pues, estado de Y suspensión. O sea, fíjate ya nada es tan el definitivo. nombre del aeropuerto, ¿no? El Sí, embrujo. ese fue... El embrujo lo recibe a uno. Eso fue bautizado por un exgobernador que tuvimos, un paisa que se sentía más isleño que muchos, y él le dejó esos nombres simpáticos a algunos lugares. Pues no te cae tanto en gracia el nombre del aeropuerto. Para mí no dice mucho, no significa Ok. nada realmente, o sea, no creo que es un nombre que tiene arraigo, es un nombre mercadeable. ¿Hasta qué edad estuviste en Providencia? Hasta los 8 años, Poquito de ahí para dónde, para San a San Andrés. Andrés. Ujú. Ahí cómo es San Andrés, Ahí diferente terminé de de Providencia. estudiar todo mi bachillerato, es muy distinto, es otro ritmo, ya es como una pequeña ciudad, isla. Aunque también creciendo tiene unas maravillas donde desde muy joven aprendes a manejar tu libertad, la tranquilidad en el sentido de no tener que desconfiar de todo, o sea, creces como con toda esa posibilidad de relacionarte sin prevenciones con las personas que están a tu alrededor. Y Hoy en día eso es así, San Andrés. ya no es así, ya Ese sí las ha cambiado cosas han por cambiado diferente provincia. radicalmente y hay una fuerte polarización social que a mí me produce mucha nostalgia y confieso que me duele mucho porque creo que esa era de las cosas más especiales que había en la isla. ¿Qué pasó con San Andrés? ¿Por qué tiene tan mala imagen hoy en día para dentro del país?
¿Tú crees que tiene mala imagen? Yo creo que su imagen está turbia a raíz Ahorita. de los hechos de corrupción. Antes de eso, a raíz del hecho de que la isla fue utilizada como punto de paso para toda esta cultura narco que se afianzó tanto en el país, y San Andrés y Providencia no fueron ajenos a eso. Y creo que toda esta cultura, ese subvalor de la cultura narco, generó unos cambios en la dinámica local, un volcamiento de los valores y los principios con los que se cría uno en esa sociedad. Y pues de ahí viene la percepción. Ahora, yo no me atrevo a generalizar que la isla tiene mala imagen, no me parece que sea así. De hecho, pues todos los años más de 1 millón de personas eligen a San Andrés para ir a descansar, a vacacionar, a explorar, y un altísimo porcentaje regresan muy contentos. Entonces, creo que el tema de imagen, como tú bien lo sabes, es un asunto de percepción. Creo que si alguien tendría derecho a criticar a las islas seríamos nosotros, claro, los que somos de allá y los que vivimos allá. Pero creo que una persona que va y está allá 4 o 5 días, realmente no tiene muchos elementos de juicio para juzgar. Y si así fuera, pues existen tantos destinos alrededor del mundo que no volverían allá o no seguirían yendo allá, ya se hubiera regado eso. Entonces yo creo que son muchísimas más las cosas buenas, bonitas y sabrosas que todavía tiene ese archipiélago que las manzanas podridas que nos han retrasado en desarrollo social, que nos han quitado oportunidades que son del país, de continuar no son de San creciendo, Andrés solamente. que no son exclusivas de eso esas es un mal islas. que está en todo el país. Lamentablemente es ¿Qué así. haces en San Andrés cuando vas? Pero, o sea, ¿qué haces de las cosas ricas? ¿Vas a comer rondón? ¿Vas a la playa? El otro día me invitaste a rondón. Pues hago de todo y trato de sacarle tiempo a las Eres cosas que me turista en San gustan. Andrés. Sí, no quiero como que la vida en San Andrés se me vuelva rutinaria y monótona, que es lo que muchas veces se critica de cuando vives en una isla o en un sitio tan limitado, porque tiene tantas cosas sabrosas que hacer que fijo siempre me veo con mi familia. Salimos a pasear en el bote, juego con mis sobrinos, me pongo a oír su música, me enseña los pasos de moda, los dichos. Hay algo para decir que Sandra Howard es súper actualizada en tantos géneros que yo ni idea. Uno la escucha cantando reggaetón, cantando todo. De todo, yo consumo toda clase de música, la verdad, de todo. Porque creo que esto es, la música te acompaña de acuerdo con tu estado de ánimo, con lo que estés haciendo, con lo que buscas. Y eso ¿Qué es escuchas? De todo, literalmente de todo. Cuando te subes al avión, ¿qué pones? ¿Pones ahí lo que suene? No pongo. En el avión generalmente duermo o me pongo a jugar. Ahí es donde no es Candy Crush, pero digo que hago como mi gimnasia mental, porque sí, eso sí me hace falta, como poderme aislar cada cierto tiempo de la cotidianidad, de los temas imperiosos. Entonces, si no tengo un documento que leer o un material que esté preparando para una intervención, para una conferencia o para un documento que estoy redactando, me desconecto, aprovecho ese espacio en el avión como de tranquilidad y me pongo a jugar o me pongo a revisar videos o a repasar conversaciones con los grupos de amigos que tenemos en las redes. Sí. Actualizarme también en ese sentido. Tú fuiste viceministra de Turismo ¿durante cuánto tiempo? Casi 5 años. Me faltaron 2 meses para cumplir los 5 años. ¿Cuándo entraste? ¿En octubre? Octubre del 2013. Octubre. Hasta agosto del 2018. Pues que lo diga la gente. No, tú, ¿cómo crees que te fue? A nivel personal me fue bien. Me fue muy bien a nivel personal porque fue una experiencia totalmente inesperada. ¿Cómo es ese cuento de ser viceministro? Es una gran responsabilidad, ¿sabes? Pero es un servicio al país también muy bonito. Creo que es una de las áreas más lindas de todos los sectores de la economía. Y con la gran posibilidad de trabajar directamente con las comunidades, que es algo que toda la vida me ha tocado la fibra. Entonces, pues se convirtió como en un sueño hecho realidad, algo que nunca llegué a soñar. Pero el hecho de poder conjugar en esa cartera una cantidad de cosas que sí hacen parte como de tu proyecto de vida, de lo que tú sientes que es tu misión sobre la tierra, ahí sí se materializaron.
Entonces fue delicioso. ¿Cuándo te dijeron que si te postulaban para el cargo, te preguntaron de eso? Hay un montón de mitos que tú no sabías, que te llamaron, que te llevaron y no sabías, mejor dicho. Cuéntanos realmente cómo fue. Pues, ¿Dónde estabas? Realmente ¿Estabas en Caracol en yo San Andrés? estaba en San Andrés, en Sí. Caracol. Eras gerente de Caracol sí, en San Andrés, sí. había una visita presidencial, el presidente estaba entregando o arrancando Presidente unas Santos. obras sí, Ujú. de acueducto y ese tipo de infraestructuras básicas allá. Y bueno, como uno de los medios más importantes en la isla, nos invitaron a participar y hacer la cobertura y demás, pero además me sentaron pues como entre los invitados y ok, bueno. Y cuando conversamos, cuando iba entrando el presidente, que saluda a varias personas, Te saludó. nos saludamos, estaban allí otras personas de la política también presentes y pues les sentía como a todos como una sonrisita Contigo. cómplice. Ajá. Tú ni idea. y Tú ni idea, ya alguien te las había cantado. Viene el presidente y bueno, te va a ofrecer. no, que venía el presidente sí, claro, pero no que te pero iba a no hablar que iba contigo. a ser una cosa así definitiva. Que ya te tenía en la mira. No, pues, yo para algo. pensé, yo dije, bueno, es como la posibilidad de vincular a alguien de las islas a su gestión, qué bonito, qué bueno, y Bueno, no y sé. entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento Y quién bueno, te el dice presidente estaba haciendo su discurso, su intervención, y aprovecha y dice, yo creo que a él también le surgió como del momento y dijo, no, aquí voy a hacer el anuncio, me voy a tirar al agua. Y empezó a describir que he tomado la decisión de que el viceministerio de Turismo se ha ocupado por alguien de estas islas y quiero que sea una mujer y es alguien de Providencia y pues todos empezamos como a... Todo el mundo empezó a ir reduciendo. Sí, como las los posibilidades, ¿no? A ver. Chum, Sí. vamos descartando. Y quedó Sandra Howard ahí. Y quedó Sandra Howard y eso él dijo, fue... Sandra Howard Sí, claro. de una te anunció. Pues después de haber ¿A ti hecho no te como la habían dicho expectativa... nada? Yo había ¿O tenido sí te lo habían ofrecido yo había antes? yo había tenido una conversación previa sobre, como te digo, proyectar más profesionales isleños Pero dentro ahí de la mismo. administración. Ahí mismo. Antes de eso. Ok. Pero nunca se había hablado en especial de ese cargo o de una función puntual. Entonces sí hubo un factor sorpresa, o sea, eso que dices que es un mito, sí, ahí sí hubo un elemento sorpresa porque yo pensé, las palabras con el presidente fueron más como de, bueno, y usted está lista, usted está preparado, usted, Sí. o sea, como... Y yo, sí, claro, señor presidente, pero yo no tenía claro lo que él tenía en su cabeza. ¿Para qué? Yo pensaba que era algo más general, como Sí. más de apoyar la gestión del gobierno, Ok. impulsar a las islas. Y yo, por supuesto, claro que sí, presidente, cuente conmigo, yo estoy para eso. Pero él no me dijo para ser viceministro de Turismo. Esa fue la sorpresa en el momento de la tarima. Y tú, bueno, listo, de una, me le mido Pero sin... claro. Me le Mi mido sin mamá pena. siempre me dijo que el tema no es de que se le presenten a uno las oportunidades, es uno estar preparado para aprovecharlas. Y pues teniendo esa oportunidad al frente, así fueran en ese momento como por 8 meses, que era lo que le quedaba de su primera administración, yo dije, pues claro que sí. Y fueron casi 5 Y años se convirtieron después. en una ñapa de 4 años. Y llegaste a Bogotá. ¿Ya habías vivido en Bogotá, sí? Sí, claro, yo estudié acá. Tú estudiaste carrera. acá en la Universidad Externado, sí. Sí, entonces pues Bogotá nunca, no me ha sido extraña. Incluso en mis trabajos anteriores siempre tenía una vinculación muy directa con Bogotá. Así que pues no, o sea, yo sabía ya cómo era vivir en Bogotá y Bogotá ha sido amable conmigo. Yo no soy de las personas que reniega de Bogotá jamás. Creo que tiene los defectos que puede tener cualquier ciudad, gran exactamente. metrópoli. Ujú. Pero también tiene todas las bondades y todas las virtudes de una gran metrópoli. Y a mí eso me encanta. Por eso te decía que irónicamente, viniendo de una isla tan pequeña, creo que nosotros nos criamos con una mentalidad de ser muy ciudadanos del mundo. Ujú. Y, Sí, eso es y el verdad. mar no nos limita, al revés, el Sí. mar nos conecta. Entonces eso hace tal vez que digiramos eso y que mucha gente de las islas se va, por ejemplo, y se embarca a trabajar en botes, en cruceros. O sea, no es como la gente podría pensar, que es que uno, como es de un sitio tan chiquito, solamente es capaz de quedarse ahí. No, al revés.
¿Qué pasa en el turismo? Porque cuando uno trabaja en el turismo y sale, resulta con amigos, ¿cómo es esa industria? Es totalmente diferente, no es como llegar a hacer zapatos o... Sí, no, es que esto es una industria totalmente social. Es una industria, arrancando por ahí. Obviamente, Turismo claro. es una industria, claro económicamente que sí. es muy fuerte. Claro que sí, y en el mundo es reconocida como una de las industrias más importantes, que genera 1 de cada 10 empleo. Representa unas cifras muy importantes a nivel de las exportaciones globales. Su peso en el PIB es muy significativo. Entonces, en eso es países... lo uno, y lo otro lo que uno gana en el turismo, ¿no? Los amigos. Claro, entonces viene esta otra parte, que tú dices que qué pasa con esto, pues es que esto es una industria donde finalmente estás gestionando emociones de las personas, estás trabajando con las personas probablemente en sus mejores momentos, cuando la gente está descansando, cuando la gente está celebrando, cuando la gente se casa, cuando la gente tiene un tiempo libre y quiere interiorizar y reencontrarse consigo mismo. Entonces tienes la disposición de las personas, tanto las que atienden los anfitriones como de los que vienen a visitar los viajeros, una apertura de la mente, del alma, del cuerpo a hacer cosas positivas, a hacer cosas buenas. Entonces por eso es que el turismo conecta, el turismo es un vehículo para generar tolerancia, respeto, conocimiento, autoconocimiento, reconocimiento. Tiene demasiadas cosas positivas y por eso es que creo que cada vez más esta es una tendencia que ya es imparable. O sea, el crecimiento que estamos experimentando a nivel global y en Colombia y en muchas de nuestras pequeñas regiones es una nueva revolución, efectivamente, que no tiene devolución, porque en la medida en que nuestro planeta está evolucionando y las sociedades y las comunidades, lo que estamos encontrando es que cada vez más la gente tiene la mente abierta y quiere conocer más y quiere explorar más. Y toda la tecnología solamente nos lo está haciendo más fácil, nos lo está poniendo hoy día a disposición en la mano. ¿Cómo estamos? ¿Colombia está lista para ese turismo? ¿Estamos Claro. biches? Colombia está empezando a desarrollarse como destino turístico, pero sin lugar a dudas esto ya arrancó. O sea, ya yo creo que en los últimos años hemos dado los primeros pasitos, aprendimos a gatear y ya comenzamos a dar los primeros pasos. Y de aquí en adelante lo que sigue es capitalizar todo y construir sobre esa experiencia para que esto efectivamente sea algo que de manera sostenible le traiga muchas oportunidades más de crecimiento al país. Pero insisto, es que esto hay que particularizarlo para que la gente entienda que esto es con ellos, o sea, que el turismo es algo que le interesa a la gente en todos los estratos, que le interesa a la gente incluso en las regiones más remotas, y que el turismo puede desencadenar otros procesos subsidiarios de la economía que, aunque tú creas que no estás trabajando en turismo, tienes que ver con ellos en algún momento de la cadena productiva. Por eso es que aglutina a tantos sectores diferentes de la economía, de la misma producción, ¿sí? ¿Qué te hizo falta a ti, no? ¿Y qué nos hizo falta hacer en la gestión en el viceministerio? Uy, nos faltó No plata, como cosa mala, nos como faltó cosa positiva. plata, nos faltó Plata tiempo, como un berraco. nos faltaron Oye, recursos humanos, hablemos todo del eso tema de los porque- recursos. ¿Por qué ahora hay más recursos? Lo fueron recortando, ¿no? Durante el gobierno. Pero ¿Tú ahora sufriste? hay más recursos de los que nunca hubo. Claro. Cuando digo ahora, estoy hablando en esta generación, en este Ujú. momento que estamos viviendo. Cuando tú llegaste no había plata. Había muy poca, Había muy poquita había plata. muy poca, pero acuérdense ustedes que Colombia era un país que vivía metido en una burbuja donde su desarrollo estaba totalmente ligado a la industria extractiva, o sea, la dependencia era Sí, enorme. los mineros energéticos. Y aquí empezamos fue justamente a diversificar Ujú. y a demostrar que en el ámbito de los servicios teníamos enormes potenciales, no solamente desde el turismo, sino de otros tipos de servicios que el país podía comenzar a producir con calidad e incluso exportar. Ujú. Y ahí es donde entra el turismo a comenzar a protagonizar. Entonces ahí, en la medida en que empieza a crecer la dinámica del turismo, empiezan a crecer también otras fuentes de ingresos, porque el recurso con que se trabaja en este sector tiene esas fuentes que son la contribución parafiscal, que en la medida en que tenemos más empresarios formalizados,
trabajando, que les está yendo bien, que están creciendo, aumenta su contribución para fiscal, claro. porque está asociada a los beneficios o los ingresos que ellos están generando. Y por el otro lado está el impuesto al turismo que pagan los turistas, los visitantes extranjeros que llegan al país. Entonces, en la medida en que crecen los visitantes, pues crecen los recursos que vía impuesto ellos nos están dejando acá. ¿Qué más hizo falta? No, pues con plata ahí para allá listado. Con plata eso hubiera sido fácil. No, mentira, ¿sabes qué? Hay que entender que el turismo en general, no es el sprint de los 100 metros. El turismo es un maratón. Esto es un tema de resistencia, de constancia, de tener una claridad en la dirección a la que le estás apuntando, de no estar dudando y cambiando a cada rato de la orientación, porque los esfuerzos que se pierden es muy difícil recuperarlos. O sea, piensa que esto no es como la industria de manufacturas, donde tú en un momento determinado puedes generar un inventario que si no vendiste hoy, mañana lo pones en sale y mueves ese inventario. En el turismo, lo que dejaste de vender hoy no lo vas a vender mañana, porque estamos hablando de una industria de intangibles, de servicio y demás. Sí, ahí están las habitaciones de hotel, pero si se quedaron desocupadas, mañana ya no las ocupaste. Y además que no son elásticas. Entonces no es que ahorita como tengo 100, pero solamente vendí 10 y entonces mañana puedo vender 110 para completar lo que tenía que vender mañana más los que... No, eso no funciona así. Eso es, nuestro inventario no es elástico, ese no sube y baja a discreción. Entonces nos faltó haber podido trabajarle más a los temas de competitividad, porque yo creo que la infraestructura como tal es muy, muy importante y necesaria, pero antes de dedicarse a crecer o a concentrarnos demasiado en ladrillos, hay que concentrarse en capacidad humana, en el talento humano. En el servicio, que es lo que se ofrece al final. En educación, en formación técnica, en manejo de los idiomas, en el dominio de los criterios que están en el fondo de verdad, en la base de esta industria. Entonces, eso es calificar el talento humano que trabaja en una industria de seres humanos. Y que si no hacemos eso, ahí sí corremos el riesgo de ser reemplazados por las máquinas, por los computadores, por la inteligencia artificial, por todos estos algoritmos que hoy día son incluso capaces de predecir ya los gustos de las personas. Pues la empresa más grande de turismo en el mundo, una de las empresas es Booking, y no tiene una sola habitación de hotel. Claro. O sea, la empresa más grande en hotelería del mundo es Booking y no tienen una sola, ellos no tienen una sola habitación. Claro, y esa es la tendencia, esa es la tendencia. Pero también que nos está diciendo la tecnología, pues toda esta revolución que se está dando en cuanto al manejo de las tecnologías aplicadas al turismo, que sí, las tareas aburridas son las que va a terminar haciendo un robot, una máquina, un computador, pero hay elementos que son esenciales que nunca va a reemplazar este aparato, que es la sonrisa, que es la calidez, que es el recuerdo, que es la memorabilidad de las experiencias de viaje. Eso la genera en un altísimo porcentaje el contacto con las personas. Entonces, las personas que trabajan en turismo van a tener que volverse mucho mejores desarrollando otro tipo de habilidades, ¿sí? El pensamiento creativo, el pensamiento crítico, estas cosas que hoy día nos van a enriquecer y que son las que van a alimentar, insisto, la experiencia del viajero, y no tanto que si antes limpiaban la habitación 3 señoras y hoy solamente necesita una. Bueno, las otras 2 señoras que ya no están trabajando las vamos a dedicar a nutrir otro eslabón dentro de la cadena productiva del sector. ¿Qué fue lo que le quedó al país después de la gestión a la gente? Yo opino que es el tema de mentalidad y cultura, ¿sí? Después de esa administración, los empresarios quedaron con otra mentalidad y cultura respecto al turismo, ¿sí? Empezando por los empresarios, por muchas cosas que se hicieron. ¿Tú qué crees? ¿Qué fue lo que más le quedó a la gente? Yo creo que una de las cosas que se pueden destacar de ese periodo en el que estuvimos trabajando allí es que se le dio verdadera importancia a las regiones y se demostró que en el país teníamos un potencial que iba mucho más allá de 3 o 4 destinos maduros que teníamos, y a más de maduros incluso a veces desgastados. Entonces le trajimos a la gente la visión de que existía una oportunidad real a través del turismo de dinamizar sus economías locales, y que esto era una industria que podía permear
todas las capas sociales de los colombianos en la medida en que lo hiciéramos de manera responsable y seria. Entonces sí incrementó la cultura turística del país, que me llena de satisfacción que hoy día muchos más jóvenes están viendo que en el turismo tienen una oportunidad de desarrollar un proyecto de vida exitoso, interesante, agradable, ¿sí? Y no aspirar a trabajar en esta industria ya como tercera o cuarta opción porque no pasé en otra carrera, sino que de verdad la gente está aspirando a insertarse en esto que es, insisto, un movimiento global. Y lo que aquí estamos haciendo es apenas una muestra de lo que está sucediendo alrededor del mundo. El fenómeno que estamos viviendo en Colombia no es exclusivo nuestro. Y esa es otra cosa que tenemos que entender. Que nosotros al principio no le teníamos mucha fe a este asunto por todas las razones que habían comprometido al país durante varias décadas. Y luego nos pasamos al otro extremo y pensamos que somos los últimos, que somos la última Coca-Cola en el desierto. Y ahí tenemos que ser muy conscientes que esto es cuestión de ser muy buenos en lo que hacemos. Conservar los valores y el patrimonio natural y cultural que tenemos para ponerlo en valor y aprovechar así una muy buena venta. Porque opciones alrededor del mundo hay muchísimas. Nosotros no estamos solos en este juego. Los otros países vecinos, los otros destinos están también trabajándole duro a mejorar su competitividad. Y no nos podemos descuidar. Los atractivos. Una vez estuvimos contigo en Puerto Triunfo. Pasamos por la Hacienda de Nápoles y yo te dije que te tomaras la foto en la avioneta. En la avioneta. Tú dijiste que no. ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa con ese segmento del turismo que está creciendo, ¿no? Pero yo creo que no crece en los mismos ritmos en los que crece, por ejemplo, el viajero consciente, el mindful traveling. Y yo soy más de esta corriente. Yo no creo en promover elementos que para mí, en mi cultura, en mi experiencia, son subvalores, como la narcosociedad, como la narcocultura, como todo lo que está asociado a ese tipo de elementos que para mí son más negativos que positivos. Entonces yo no veo por qué yo tenga que prestar mi imagen para promover una cosa que a mí no me llena de satisfacción, que para mí no es positivo. ¿Pero estás de acuerdo que se haga? ¿Estás de acuerdo que la gente venga y haga el recorrido de Pablo Escobar, que la gente venga? Si se hace como un elemento histórico para no repetición, y se hace con respeto y se hace teniendo en cuenta que eso fue algo muy doloroso para muchas personas y muchas familias, sí, claro, es una actividad que alrededor del mundo se hace, por supuesto que sí. ¿Y acá se está haciendo bien? ¿Lo has visto? Yo he visto un par de ejercicios que me parecen interesantes, pero la mayoría de los que he escuchado me parecen muy responsables, porque me parece que además le están metiendo mucho cuento a la gente. Sí. O sea, por impresionar más a ese viajero morboso, ese dark tourism que está llegando, creo que lo volvieron más un tema de ficción que de fondo. Y me preocupa que termine no solamente volviéndose una apología de delitos, sino además revictimizando a las personas y familias que sí padecieron pues todos los avatares de ese flagelo, y al mismo tiempo termine también como animando a más gente a que siga aspirando a hacer ese tipo de actividades que finalmente no le aportan al país. Son hechos históricos, sin lugar a duda, pero eso debe tener un guión muy responsable y respetuoso. Entre eso y el programa Turismo y Paz, ¿qué diferencia? Grandísima. ¿Por qué? Porque en este caso los mismos actores del programa de Turismo y Paz han pasado por un proceso de co-creación, de definir cuál es ese modelo de gestión turística que ellos quieren para sus regiones y ser ellos protagonistas de ellos después de haber recibido una formación básica sobre lo que trae el turismo para sus regiones y para sus comunidades. Ten en cuenta que muchas veces estos destinos por donde se inició el programa de Turismo y Paz tienen incluso comunidades indígenas. Y por tanto la actividad del turismo es totalmente ajena a su idiosincrasia. Entonces por eso con ellos arrancamos no solamente con unos talleres para determinar cuál era su disposición hacia el turismo, entender cuáles eran los pros y los contras de apuntarle al turismo, y fuera de eso identificar dónde estaban sus aptitudes, porque allí íbamos a encontrar si había una señora
que era buena para la gastronomía, si había un muchacho que tenía disposición para ser un buen guía, si era un buen narrador, si podía enriquecer ese ejercicio de acompañamiento con unas tareas de artesanías, en fin, qué podía hacer cada miembro de esa comunidad para ser parte de una cadena local de producción en torno al turismo. Y luego de capacitarlos es que comenzamos a posicionar esos como unos destinos de turismo, paz y convivencia. De esas historias enormes y miles que hay ahí, ¿cuál te llamó más la atención? No, todo. El otro día es que le pregunté una... a José Alberto Mujica en el primer podcast y me dijo Tayrona, me dijo, de Sierra Nevada. Es que cada una tiene cosas muy lindas y muy ricas. La de Urabá a mí me llama la atención. Yo podría hablarte también de la gente del Putumayo. Sí. Que fíjate que es una región, una de las más golpeadas también, con muchas limitaciones, por ejemplo, de conectividad, con comunidades indígenas involucradas, pero donde también hemos encontrado un enorme liderazgo de la mujer, un empoderamiento ahí sí al 100% de ellas al frente de estos programas y una voluntad de hacer todo lo que fuera necesario para aprender. Y hoy día con su propia iniciativa están maleteando el destino Putumayo, Mocoa, Fin del Mundo, alrededor de todo el planeta. Yo me las he encontrado a miembros de la comunidad indígena con su portafolio de servicios, con su maletica, muy hermosas, muy orgullosas, con toda su indumentaria original, pero hablando ya en un lenguaje de empresarios, moviendo los diferentes paquetes, los diferentes tours y toda la oferta, no solamente de turismo de aventura y turismo de naturaleza, sino del wellness en términos generales que trabajan ellos desde estas comunidades. Y al mismo tiempo haciendo un trabajo bonito al interior, porque sabemos que también tienen unos elementos que están asociados a su cultura y que son a veces las que están atrayendo a los turistas y no son necesariamente lo que ellos querían, como por ejemplo las prácticas tradicionales en torno al yagé y ese tipo de cosas, pero lo están haciendo de la mano de sus taitas, bajo la orientación de su comunidad, sin perder lo esencial y lo auténtico, pero también sin que eso se lo vuelvan un juego, también, una cosa irresponsable. Destinos en el país, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál disfrutas más? No me vas a decir que todos. No, pero es que cómo me vas a poner a escoger, o sea, primero me meto en un problema. ¿En dónde te sientes mejor? No, Julián, lo primero es, o sea, donde mejor me siento es en Providencia. Okay. Eso sí, eso es indiscutible por muchas razones. Yo también. No solamente porque es mi casa, sino porque representa como muchas de las cosas que a mí me gusta en un destino. Lo que pasa es que todo depende del momento y la motivación del viaje, claro. O sea, yo tengo que recomendar el Carnaval de Barranquilla para ese que quiere ir a gocear hasta el cansancio. O sea, ¿cómo no? Claro que sí. Pero también es muy rico ir a La Guajira, a disfrutar del silencio, de esa inmensidad, de la tranquilidad, de la energía tan bonita que se siente cuando estás en una ranchería, oyendo las historias, oyendo los cuentos de ellos. ¿Qué destino? Utría, sí. O sea, es que por donde tú lo quieras coger, de verdad que hay muchísimo para ¿Y qué destino te impactó más? Que tú llegaras y dijeras, pucha, yo no pensé que esto fuera así, de bueno, de malo. Hombre, ¿qué te diré? Creo que de los que más me llamaron la atención fue justamente el Parque Nacional de Utría. Sí, porque no había llegado a ir hasta allá. De lo que conocía del Pacífico era como pues... Más para abajo. Sí, lo que más o menos todos alguna vez logramos conocer. No, estoy hablando de Buenaventura, abajo, sí, como Tumaco, esa zona es lo que más tenía en la cabeza como referente. Pero Utría es otra cosita. La Ensenada como tal. Sí, eso, levantarse a las 5 de la mañana y ver esa playita erizada por estas criaturitas que salen en la noche cuando la marea baja, y empezar a oír las aves. O sea, es de verdad estar uno como en una esquina del paraíso. Eres la segunda entrevistada y la segunda viajera que recomienda
putería. Sí. José Alberto también dijo. Para un viajero Allá, consciente, para alguien que sí. sabe a qué va, porque obvio que Para no es aportar. para todo el mundo. No. No es para todo el mundo. Yo le dije que en Sin Rumbo queríamos llevar turistas extranjeros para allá la primera vez que vinieran y me regañó. Me dijo, no, o sea, es divino, es un destino increíble, pero no es el target, o no es la manera como se debería manejar el destino. Ni Sí. es para todo el mundo. O sea, Ni es para todo allá el mundo. hay algunos pequeños hostales que sí, incluso se han venido especializando en turismo extranjero, porque son los que vienen buscando eso. Pero esos son los extranjeros que, me decía José Alberto, que vienen en una segunda o tercera avenida, los que llegan a Nuquí. Sí, o No sea, el que eso primero llegó a Nuquí. de golpe no es lo primero que se encuentran, segundo no es lo primero que se imaginan, y luego para llegar hasta Nuquí tienen que haber pasado por varias otras ciudades del país porque pues tampoco hay Lo obligado, conectividad, sí. es natural que tiene que ser así. Entonces, yo no me atrevo a como encasillar en una fórmula de esas porque realmente cada persona es un mundo y hoy día lo que estamos buscando es justamente que nuestra oferta responda a la demanda, a lo que está buscando la gente. Entonces, de acuerdo con eso, tenemos muchas opciones que les podemos brindar. Destinos por fuera. ¿Cuál te gustó más? ¿Te ha gustado más? Han sido también experiencias muy diferentes. Muchos de los lugares a donde llegué los hice en plan de trabajo, entonces eran casi que visita de médico Al centro de entrada por salida. convenciones, sí. Algunos he tenido la oportunidad de volver luego y ya conocerlos un poco mejor. Igual, ¿cuál te impactó? ¿Cuál dijiste que, pucha, estos tienen una vaina buena acá? Mira que Camboya me pareció, sí, como mind blowing, o sea, descrestada. ¿Y es parecido a nosotros o No, somos muy diferentes, Sí. pero tienen un patrimonio histórico y cultural allá tan importante. No todo pues con el mismo nivel de cuidado que quisiéramos o que hemos visto en otras ciudades, pero ya la UNESCO está trabajando también en eso con ellos. Entonces de pronto me identifiqué en la medida en que son países también relativamente nacientes a la industria del turismo, pero que tienen un enorme patrimonio natural y cultural y que tienen que hacer un gran esfuerzo para trabajarlo y cultivarlo. Pero de pronto el contraste que se me quedó muy grabado en la cabeza es la brecha tan grande que existe socialmente. Entonces la gente tiene la esperanza de que a través del turismo puedan mejorar muchísimo sus condiciones de vida. Es su proyecto. Sí, o sea, la monarquía naturalmente muy ricos, con todos los recursos, con todo lo que tú quieras, y gente muy pobre trabajando. Pero me encontré con unos guías de turismo de allá que habían venido a Colombia en uno de esos programas de cooperación a estudiar español. Y gracias a que aprendieron español para su guianza, hoy eran como los guías top porque estaban atendiendo a todo el turismo que les estaba empezando a llegar de Latinoamérica y de España. Entonces el turismo se volvió como la esperanza para ellos de poder verdaderamente progresar y salir de la enorme pobreza en la que vive la gran mayoría de esa población. Pero como te digo, había unas cosas impactantes, divinas, o sea, todas esas imágenes tipo Indiana Jones y demás Salen de allá. son reales, claro, de allá es que vienen. Entonces fue muy bonito, el paisaje es hermosísimo y mucho para hacer. ¿Qué va a hacer de Sandra Howard de ahora en adelante? ¿Qué andas? Ando trabajando, sembrando muchas cosas, viendo la posibilidad también la gente me pregunta, oye, ¿qué es de la bici? Aquí estoy, a la orden, no me he desaparecido y si Dios permite, espero quedarme por aquí un buen rato. Entonces me mantengo entre Bogotá y San Andrés, porque tengo también unos una tierrita unos proyectos personales que estoy desarrollando allá desde el campo de las comunicaciones fundamentalmente. Chévere. Y desde Bogotá sigo coordinando mi actividad como conferencista, participando en eventos, como para continuar predicando, porque esto del turismo es como una catequesis. Porque tenemos que seguir, mucho más. Claro, Hace tenemos falta que seguir. gente que sepa hablando de ello. Sí, tenemos que seguir generando esta mayor cultura turística, mayor conciencia, porque es que somos muy ligeros a la hora de criticar, pero en realidad tampoco ofrecemos
mayor cosa. Entonces, ahí hay una tarea muy, muy bonita y muy grande que hacer. Entonces, desde acá sigo haciendo eso. El turismo es complicado, o sea, montarlo todo. Sí, claro, es un negocio muy serio, porque estás jugando con las ilusiones de la gente, con sus expectativas y con sus ahorritos. Entonces tienes que ser muy responsable en lo que estás haciendo, hacerlo de la manera adecuada, hacerlo formalmente porque también le debes unos compromisos al país, pero además hacerlo con sostenibilidad porque le debes unos compromisos al planeta y a las comunidades en donde se realizan las actividades turísticas que tú estás promoviendo. Tienes que ser también responsable con la gente que trabaja contigo, de manera que esto es mucho más de lo que algunas personas piensan, que esto es una platica extra que me entra un fin de semana. No, si lo quieres hacer bien, vale la pena que le gastes un poquitico más de tiempo y monten las cosas como debe ser. Entonces a eso nos hemos dedicado. Estamos también acompañando a empresas y a comunidades que quieren seguir fortaleciéndose en el campo del turismo y pues compartiendo con ellos lo que aprendimos y lo que seguimos aprendiendo y seguimos estudiando con cada viaje. Lo otro que estoy haciendo, que ese sí he tenido la dicha que Dios me premia complaciendo mis más locos sueños. En algún momento le decía yo a un amigo, yo sí quisiera es dedicarme como a viajar y a conocer las experiencias de los demás. Bueno, fue a raíz de que estaba analizando unos aspirantes en un concurso global de turismo, como de buenas prácticas de sostenibilidad, y decía, yo debería dedicarme a esto. Yo quiero ser como esos jurados que van y evalúan estos aspirantes para decidir. Y bueno, hoy día estoy haciendo algo parecido a eso con una compañía que me lleva para que haga la evaluación de cómo están verdaderamente cumpliendo con esos parámetros que predican. Y de acuerdo con eso, entonces, esas empresas pueden participar de un grupo selecto de experiencias de alojamiento en sitios que tienen unas características muy especiales alrededor del mundo. Chévere. Bueno, Sandra, muchas gracias por tu tiempo hoy. ¿Hablé mucho? ¿Me pasé? No. Podcast es un producto de sinrumbo.net, en donde se encuentra visiones del mundo adquiridas por viajeros. Para más información ingresa a www.sinrumbo.net y participa en la primera red de viajeros de Colombia.